Hola a todos, en el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo este lindo gorrito. Es el punto espina de pescado, es un punto precioso, está ideal para hacer gorros. Estén pendientes que ya estoy haciendo la versión para adultos. Este gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para 3 a 6 meses y se puede tejer en realidad para cualquier edad, cualquier medida. En el paso a paso, al nomás que comenzamos, les doy las medidas para que fácilmente puedan tejerlo desde un bebito prematuro hasta una talla XL adulto. Para el tamaño de 3 a 6 meses yo usé una lana número 4 de 4 milímetros de grosor y van a necesitar aproximadamente unos 50 gramos. Tal vez van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan, y se puede hacer con sobrantes de lana. Yo tenía esta lana que me había sobrado de otro gorro que había hecho y miren que fácilmente me salió para un gorrito de 3 a 6 meses. Así es que ahí está. Ustedes con las medidas que les voy a dar pueden tejer el gorro usando cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Así es que asegúrense de continuar viendo, ahí les voy a dar esas medidas. Y bueno, ahí está. Espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla, y si les gustó este video, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este gorrito yo voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, para tejer este gorro ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho, ya que vamos a estar usando medidas para tejer este gorrito. Vamos a necesitar estas dos medidas, el largo total primero y la circunferencia, así es que si gustan tomar una captura, ahí está. Así es que para el tamaño de 3 a 6 meses, que es el que yo voy a hacer, dice que tengo que tener un largo total de 6 pulgadas o 15 centímetros. Lo que yo voy a hacer es, voy a hacer una cadena de 6 pulgadas y a estas 6 pulgadas le voy a agregar 2 pulgadas más, al modo de tener 8 pulgadas. Le estoy agregando 2 pulgadas más porque quiero que el resorte se doble. Si ustedes no quieren agregar resorte, entonces háganlo exactamente de esta medida. Así es que estas son las medidas que vamos a necesitar primero, y luego vamos a tejer vueltas hasta tener la circunferencia del tamaño que vamos a hacer. En mi caso es el de 3 a 6 meses, que tiene que medir entre 14 y 15 pulgadas. Así es que ahí está, estas son las dos medidas. Yo aquí ya tengo mi cadena lista, tengo un total de 34 cadenas y está midiendo 8 pulgadas, que son 20 centímetros. Bueno, aquí para continuar, empezando en la segunda cadena después del gancho, que es esta, vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Punto bajo en la siguiente cadena y así hasta terminar esta primera vuelta. Bueno, aquí vamos a continuar y terminar esta primera vuelta nada más haciendo un punto bajo en cada cadena. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 33 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren, para empezar aquí lo que voy a hacer es, miren, en este primer punto bajo vamos a hacer un punto bajo encima. Ahora, en los puntos que quedan, esto es lo que vamos a hacer. Miren, iniciamos con un punto bajo. Voy a meter el gancho a un lado de este punto bajo y voy a meter el gancho por las dos barritas del siguiente punto bajo y voy a jalar una lazada. Me voy a asegurar de jalar esta lazada así un poco largo y luego voy a cerrar. Ahí está. Otra vez más voy a repetir lo mismo. Me voy a ir a este punto que acabo de terminar. A un lado es esta barrita. Meto el gancho y en el siguiente punto bajo meto el gancho, jalo lazada, cierro. Y así vamos a ir punto por punto haciendo este punto. En español no sé cómo se llama. En inglés se llama herringbone single crochet. Herringbone quiere decir hueso de pescado. Así es que me imagino que tiene otro nombre, pero si lo traducimos sería hueso de pescado. Otra vez más, vamos a un lado del punto que acabamos de terminar y en el siguiente punto por las dos barritas metemos el gancho
y hacemos el punto. Ahí está. Fácil, miren. Y así es como voy a continuar para esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Terminé la segunda vuelta, tengo un total de 33 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Este punto consiste de repetir 2 vueltas. Esta segunda vuelta que acabamos de terminar y esta tercera vuelta son las 2 vueltas que vamos a repetir. Así es que miren, para hacer la tercera vuelta, aquí como necesitamos empezar con un punto bajo, lo vamos a hacer al revés. Así es que voy a traer la lana hacia el frente, así, y voy a meter el gancho por detrás y voy a jalar una lazada. Vamos a hacer un punto bajo al revés. Ahora, aquí si lo hacemos de esa manera se forma esa lazada donde metemos el gancho y por detrás del siguiente punto vamos a jalar una lazada, la jalamos y hacemos el punto. Así es que aquí estamos haciendo el punto al revés. Les muestro otra vez. Me voy a ir al último punto que acabo de hacer, a un lado, por detrás, y la lana que está enfrente del gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, cierro. Miren, por detrás del punto que acabo de terminar, por el siguiente punto. Asegúrense de que la lana siempre esté enfrente del gancho. En el siguiente punto jalamos lazada y hacemos el punto. Por detrás, por el siguiente punto, jalamos lazada. De pronto van a tener que practicar un poquito, pero ya cuando hagan unas cuantas vueltas más ya van a ver que se les va a hacer más fácil. Aquí lo estamos trabajando por detrás el punto. En cambio, en la segunda vuelta lo trabajábamos por frente, el punto. Aquí vamos a hacer unos puntos más para que vean. Asegúrense de jalar estas lazadas y que les quede bien suelto para que no quede apretado este punto. Si ya queda apretado no se va a ver bien la definición del punto. Así es que así lo vamos a ir haciendo. Y ahí está. Así es que por este lado se mira así y por el otro lado se mira así. Miren qué lindo está. Así es que así vamos a continuar trabajando el punto. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer la tercera vuelta, tengo un total de 33 puntos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 33 puntos y vamos a repetir estas 2 vueltas. Así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y metemos el gancho a un lado del punto bajo que acabamos de hacer y vamos a meter el gancho en el siguiente punto, jalamos una lazada, cerramos, metemos el gancho a un lado del último punto que acabamos de hacer y metemos el gancho por las 2 barritas que están aquí al frente, jalamos lazada, cerramos, metemos el gancho a un lado del último punto y en el siguiente punto jalamos otra lazada y así vamos a ir punto por punto haciendo el punto hueso de pescado. Ya saben de que si está muy rápido ustedes pueden poner el video más despacio. No creo que quieran ponerlo más rápido, pero si quieren también se puede hacer. Ahí está. Así vamos a continuar para esta cuarta vuelta, que es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Y ahí está. Miren qué lindo se mira este punto. Y por este lado se mira así. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer
hasta tener la medida de la circunferencia de la cabeza. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la cuarta vuelta. En la cuarta vuelta repetí lo mismo que hice en la segunda vuelta. Tengo un total de 33 puntos. Ahora de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que ustedes van a repetir. La vuelta número 2 y 3. Así es que para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y recuerden de que en esta vuelta hacemos los puntos al revés. Para hacer el punto bajo metemos el gancho asegurándonos de que la lana esté enfrente del gancho, así por detrás del primer punto. Jalamos una lazada, cerramos. Aquí está el punto bajo. Y para hacer los otros puntos, por detrás del punto bajo está esta barrita y por detrás del siguiente punto jalamos la lazada. Tenemos 3 lazadas, cierro. Otra vez más. Nos vamos al último punto, metemos el gancho por detrás del siguiente, jalamos lazada, cerramos. Asegúrense de hacer estas lazadas bien suelto. Mira, ahí está. Por detrás. Miren, por el lado del frente, o más bien este va a ser el lado revés del gorro, se va formando esta línea y por el lado derecho, que es el lado que se va a ver, se va formando aquí como una trenza o la espina de pescado. Y bueno, así es como van a continuar y terminar la vuelta número 5, luego van a girar y van a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta, que es así como hicimos la última vuelta. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer. Ahora aquí vamos a continuar hasta tener la medida de la circunferencia de la cabeza. Esta parte va a estar así, miren. Este es el largo del gorro, vamos a doblar así y vamos a continuar haciendo vueltas hasta tener esta medida. Para mí es de 3 a 6 meses, así es que va a medir entre 14 y 15 pulgadas y aquí están los centímetros. Así es que basado en eso yo voy a continuar y hacer más vueltas de igual manera, nada más repitiendo las 2 vueltas que les mostré. Y eso es todo, así es que continúen. No sé cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, ya tengo la medida que necesito para el tamaño que estoy haciendo. Hice un total de 40 vueltas. Desde aquí, donde hicimos la primera vuelta de puntos bajos hasta aquí, tengo 40 vueltas y así como está midiendo aproximadamente 36 centímetros, que es más o menos 14.25 pulgadas. Así que ya tengo la medida que tiene que medir aquí para la circunferencia del gorrito. Como les digo, yo estoy haciendo la medida de 3 a 6 meses y tiene que medir entre 14 y 15 pulgadas. Y ahí están los centímetros. Así que para unir aquí los dos lados, vamos a doblarlo así. Este es el lado revés y este es el lado derecho. Así que lo vamos a estar cosiendo aquí esta parte por el lado revés. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. Vamos a empezar a este lado. Aquí está la última vuelta. Está al lado izquierdo. Así es que voy a meter el gancho aquí en este primer punto de cadena. Esa es la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. Vamos a jalar una lazada aquí y vamos a hacer una cadena y voy a girar. Así es que ahora para unir los lados, miren, me voy a ir en el primer punto, que más bien es el último punto que hice aquí al final de la vuelta número 40. Meto el gancho por esas dos barritas y meto el gancho en el primer punto de la primera vuelta de puntos bajos. Ahí voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto a este lado y en el siguiente punto de cadena de la primera vuelta a este lado meto el gancho y jalo una lazada. Este gancho que estoy usando es del mismo tamaño, de 5.5 milímetros. No encontré el otro con el que originalmente inicié, pero es el mismo tamaño. Bueno, así voy a continuar punto por punto uniendo los dos lados. Lo importante es de que lo hagan por el lado revés. Así es que continúen. Terminemos de unir esta parte. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de unir los dos lados. Miren, así es como se mira de este lado. Ya les voy a mostrar cómo se mira del lado derecho. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, miren, aquí al final voy a hacer una cadena. Ahora miren, por toda la orilla aquí, esta va a ser la parte de arriba, voy a hacer puntos bajos. Y tenemos estas vueltas donde resalta esta línea, miren ahí. Voy a estar metiendo el gancho aquí en esta parte de arriba, me voy a saltar la siguiente y en la siguiente vuelta aquí voy a estar metiendo el gancho. Así es que miren, en este espacio voy a hacer un punto bajo, me salto la siguiente vuelta y meto el gancho en el siguiente y hago un punto bajo, me salto aquí y en el siguiente punto bajo, me salto la siguiente vuelta y en la mera orilla de la siguiente un punto bajo. No quiero hacer un punto bajo en cada una de las vueltas porque si no vamos a tener muchos puntos y aquí lo que quiero hacer es cerrar después, así es que me voy a estar saltando una vuelta y en la siguiente voy a hacer el punto bajo. Y así voy a continuar por todo alrededor. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el último punto bajo, lo hice aquí justamente a un lado aquí de donde nos unimos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta de puntos bajos por todo alrededor. Tengo un total de 21 puntos. Si ustedes tienen 2, 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que hagamos puntos bajos para que esta parte se haga fácil cerrar. Así es que ahora vamos a cerrar el gorro, vamos a jalar aquí una lazada, hacemos un nudo. Ya corté el hilo, vamos a pasar el hilo por esta aguja y lo único que tenemos que hacer aquí es pasar la aguja saltándonos un punto bajo. Ahora jalamos este hilo y aquí podemos amarrar con esta lazada que dejamos y amarramos, asegurándonos de que no se vaya a abrir. Perfecto, está cerrado. Ahí, y podemos cortar el hilo y esconder las sobras de hilos que tenemos ahí. Y aquí está. Miren, esta es la coronilla del gorrito. Así es como se mira. Y ya el gorrito está terminado. Miren, ahí está. Aquí está donde unimos los dos lados. Miren. Y ahora, como el gorro lo hicimos largo para poder doblarlo, ahí está, el gorrito está terminado. Así es como se mira de la parte de arriba. Así es que ahora se lo vamos a medir a una de mis modelos. Miren, el tamaño de la cabeza de esta muñeca es para 3 a 6 meses. Así es que se lo vamos a medir, vamos a ver cómo le queda. Perfecto. Miren, de pronto está un poquito largo, pero así el bebito lo va a poder usar más tiempo y se puede doblar más. Así es que ahí está, miren. Así es como se mira el gorrito terminado. Me encanta este punto, es perfecto para gorritos para el invierno. Y ahí está la coronilla. Si gustan aquí pueden ponerle un pompón, así como estos que ya vienen hechos. O tal vez si quieren hacer uno, ya en mi canal tengo un tutorial de cómo yo hago los pompones. En la caja de información que está justamente aquí abajo, se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahí les voy a dejar el link de cómo hacer los pompones a manos. Muy fácil y rápido de hacer. Así es que ahí está el gorrito para 3 a 6 meses. Ya saben que lo pueden hacer para cualquier edad, cualquier medida, desde un bebito prematuro hasta un adulto XL. Me ha encantado este punto, así es que me voy a hacer un gorro para mí. Así es que estén pendientes, que se los voy a mostrar también. Voy a hacer uno en el tamaño de adulto. Y bueno, ahí está. Estas son las dos medidas que necesitamos, así es que ustedes fácilmente, como les digo, pueden hacer su gorrito usando cualquier tipo de lana con cualquier número de gancho. Nada más les recomiendo de que miren la etiqueta y ahí les va a decir qué gancho
qué número de gancho recomienda la lana que ustedes van a usar. Y bueno, yo para este gorrito usé una lana número 4 de 4 milímetros de grosor y me encanta porque queda grueso, el tejido está perfecto para mantener la cabecita bien calientita de su bebito. Y bueno, ahí está, este es el gorrito ya terminado, así es que esto ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.